En Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. De humildad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, templanza. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. Vamos, dile con todo tu corazón. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado, su mano tomó la mía. Me ha levantado, que dolor no me podía. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sion, me has dado una nueva canción de redención. Hay un cántico nuevo, Señor, en mi vida, un canto de gozo y de alegría en mi corazón, porque me ha rescatado. Dime una vez más con todo tu corazón, cuán grandes cosas, cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido conmigo. Sí, soy perdonado, su mano tomó la mía. Me ha levantado, tengo luz nueva vida. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sion, me has dado una nueva canción. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sion, me has dado una nueva canción de redención. Levanta tus manos y adórale. Adórale a aquel que te dio ese cántico de redención.
gozo al Señor, ¿de acuerdo? ¿Listos? Vamos. Él es Rey y yo le exaltaré. Es mi Señor y yo le alabaré. Marchando voy, declarando su poder. Conquistaré con la espada del Señor. Él es Rey y yo le exaltaré. Es mi Señor y yo le alabaré. Marchando voy, declarando su poder. Conquistaré con la espada del Señor. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Condenaré toda lengua que se levante contra mí. Esta es mi herencia y mi salvación, así ha dicho el Señor mi Dios. Tú eres mi Rey y mi Señor. Vamos a decirlo otra vez. Él es mi Rey y yo le exaltaré. Es mi Señor y yo le alabaré. Marchando voy, declarando su poder. Conquistaré con la espada del Señor. Él es mi Rey y yo le exaltaré. Es mi Señor y yo le alabaré. Marchando voy, declarando su poder. Conquistaré con la espada del Señor. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Condenaré toda lengua que se levante contra mí. Esta es mi herencia y mi salvación, así ha dicho el Señor mi Dios. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Condenaré toda lengua que se levante contra mí. Esta es mi herencia y mi salvación, así ha dicho el Señor mi Dios. Así ha dicho el Señor. Gracias, Señor. Muy buenos días, queridos hermanos. Mucha alegría de poder estar esta mañana con ustedes. Agradezco mucho la invitación de nuestro hermano Alejandro y su esposa Lupita, pastores de su congregación, para venir a compartirles una palabra en este día especial de aniversario que ustedes tienen y pues gozarnos también de la palabra del Señor. El tema que quiero compartirles se llama el poder de la fe. Y quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 14 al 24. Marcos 9, 14 al 24. Dice la palabra de Dios: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que discutían con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Y les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera,
y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Qué tremenda historia. Para entender un poquito más esto, si tú tienes tu Biblia en el que hay títulos entre párrafo y párrafo, encontramos en este capítulo este párrafo que dice la transfiguración. Es un párrafo anterior a lo que está narrando el evangelista Marcos. ¿Recuerdan ustedes esa porción? Seguramente lo han leído también. Cuando Jesús toma a alguno de sus discípulos y se va al monte y ahí se transfigura. Dice la palabra de Dios que sus ropas se volvieron blancas, tan blancas como la lana, que ningún lavador las puede blanquear de esa manera. Dice la Escritura que también se presentó Moisés y Elías y platicaban con Jesús. También dice que Pedro, emocionado en extremo, dijo: Señor, es bueno que hagamos aquí 3 enramadas, uno para ti, otro para Elías y otro para Moisés. Nosotros, aunque aquí quedado parados quedamos, no hay problema, pero aquí queremos quedarnos. Miramos que bajando del monte ellos, donde estaban los discípulos, había una discusión, porque había un hombre allí que había traído un hijo endemoniado y los discípulos, orando, no habían podido echarle fuera. Y ese era el tema que estaban tratando ahí ellos. Entonces aquí encontramos en este versículo, en estos versículos que leímos de este joven que Jesús sana, el contraste con los versículos anteriores del monte de la transfiguración, de esa gloria y maravilloso momento pasamos a la narración de una historia, obra del demonio. Descendemos de la visión de la gloria a una lucha con un poseído por Satanás. Dejamos la compañía de Moisés y de Elías para entrar a una lucha con los escribas incrédulos. Abandonamos el gusto anticipado de la gloria del milenio para volver a momentos de debilidad y de miseria, para encontrarnos con un joven en agonía, con un hombre loco de dolor por su hijo, y con una pequeña tropa de discípulos débiles, de quienes Satanás se burlaba porque no pudieron aliviarlo. Este contraste es grande, pero no es sino un pálido problema del cambio de escena
en el que voluntariamente Jesús quiso someterse cuando al despojarse de su gloria vino a este mundo. Y es también el cuadro de la existencia de todos los verdaderos hijos de Dios. Lo que aprendemos con una experiencia dolorosa se fija en nuestra memoria, mientras se olvidan las verdades que nos entran solamente por el oído. Pero seguro es que fue entonces para ellos una lección muy amarga, porque no nos gusta saber que no podemos hacer nada sin Cristo. Y no tenemos que ir lejos a buscar ejemplos de esta verdad en la historia del pueblo de Dios, en todos los tiempos. Los mismos que en una época hacen grandes cosas en la causa del Evangelio, en otras fracasan por completo y parecen débiles y cambiantes como el agua de un arroyo. El más santo y el mejor de los cristianos no tienen nada que gloriarse. La fuerza que poseen no es suya. Todo lo que tiene ha sido dado por el dador, nuestro Dios. Nada es por nosotros mismos. A veces el Señor basta por un momento abandonar y descubrirá que su poder se ha desvanecido. Seguramente usted recuerda la historia de Sansón, cuando tiene finalmente su cabello cortado. Es tan débil como cualquiera de los hombres. Con este hombre aprendamos una lección de humildad en el fracaso de los discípulos. Marcos 9:18 dice: y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Luego más adelante, en el versículo 28, cuando ya termina todo ese momento, los discípulos preguntaron a Jesús diciendo: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Esto nos enseña entonces que debemos robustecer en nosotros cada día más la convicción de la necesidad que tenemos de la gracia y de la presencia de Cristo. Con Él, probable es que todo lo podamos. Sin Él, seguro es que nada podemos realizar. Con Él venceremos las mayores tentaciones. Sin Él, las más pequeñas nos dejarán rendidos. Clamemos entonces todas las mañanas pidiéndole a Dios que no nos deje abandonados a nosotros mismos, diciéndole que no sabemos lo que un día puede acontecernos, que si no nos acompaña con su presencia, mejor no nos deje salir. ¿Qué han significado estos 4 años para la iglesia? ¿Cuántos momentos de fe vibrante y cuántos momentos de una fe débil también? Ante los problemas que se han presentado, ante situaciones que se salen de nuestro alcance o de nuestro poder, sentimos que está terminado. Mas sin embargo, para el que cree, todo le es posible. Aprendamos de estos versículos también que tan temprano en la vida estamos expuestos a ser dañados por Satanás. Leemos aquí una descripción terrible de la miseria que Satanás ocasionó a este joven del que estamos leyendo en este pasaje, porque se nos dice que su sufrimiento comenzó desde que era niño. Desde que era niño. Entonces no debemos pasar por alto la importante lección que aquí encontramos, de que debemos esforzarnos en hacer bien a nuestros hijos desde pequeños.
desde los primeros años. Si Satanás comienza tan pronto a hacerles mal, no debemos quedarnos rezagados nosotros y al contrario ser diligentes en guiarlos a Dios. Nunca es demasiado pronto para dirigirnos a ellos y hablarles como seres morales de Dios, de Cristo, del mal y del bien. Estemos seguros de que el diablo no pierde tiempo en ejercer su influencia sobre las almas de los jóvenes, principalmente desde que son niños. Si los corazones de los jóvenes pueden llenarse con el espíritu de Satanás, también podremos llenarlos con el espíritu de Dios. Marcos 9:23 en la traducción lenguaje actual dice: Jesús preguntó, ¿puedes confiar en Dios? Para el que confía en Dios, todo le es posible. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: ¿cómo? ¿Si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. En el versículo 22 de Marcos 9 dice: así que si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Por eso Jesús pregunta: ¿cómo? ¿Si puedes? Y dice: todo es posible para el que cree. Esta exclamación de Jesús recoge las vacilantes palabras de este padre angustiado. La cuestión decisiva para resolver el problema no es el poder de Jesús, sino la fe de este padre. La declaración de Jesús sobre la fe no nos concede la libertad de jactarnos de la bondad de Dios, pidiéndole irresponsablemente cosas por egoísmo nada más. Nuestro deber es estar de acuerdo a la voluntad de Dios. La declaración de Jesús, todo le es posible, no debe ser tomado como una promesa incondicional. Todo no significa todas las cosas que vengan a nuestra mente o lo que deseemos para nosotros mismos. Nuestra fe y oración debe estar basado en sus propósitos, en sus planes y en sus deseos. No debemos esperar que Dios responda a una oración por algo absurdo, egoísta o erróneamente motivado. Santiago 4:3 dice: no, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La fe que se requiere para actos poderosos de milagros debe ser recibido y utilizado como un regalo de Dios. Él inspira este tipo de fe en corazones de los no creyentes de los creyentes que están viviendo fielmente de acuerdo a sus propósitos y a sus deseos. Y estas palabras de Jesús no significan que podemos obtener cualquier cosa que deseamos si pensamos en forma positiva. Él dice que cualquier cosa es posible con fe. La condición es con fe, porque nada es difícil para Dios. No podemos obtener por arte de magia cada cosa que pedimos en oración, pero con fe podemos tenerlo. Podemos tener cualquier cosa que necesitamos para servirle. En los evangelios encontramos que aunque Jesús sanaba frecuentemente sin tomar en cuenta la fe del sanado, aquí escoge enfatizar el poder de la fe. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe.
Como decía hace rato, ¿cuántos momentos en la vida de esta iglesia, en estos 4 años, han habido esos momentos de fe que puede hacer posible lo imposible? ¿O cuántas veces nos hemos encontrado a lo mejor hasta frustrados, como los discípulos, preguntándole a Jesús o preguntándonos a nosotros mismos, ¿por qué no pudimos echarle fuera? En Marcos 9:23, voy a leerlo porque dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. El que yo lo haga depende de que tú creas, es lo que Jesús está diciendo a este hombre. Y en esta forma el Señor ayuda a aquel hombre atribulado a tener fe. Y después de grande tribulación y terrible lucha, la fe llegó a nacer en este hombre. Versículo 24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Viendo pues que el caso esperaba no el poder del Señor Jesús, sino el ejercicio de su propia fe, inmediatamente este hombre reconoce su lucha y se eleva una de las declaraciones más nobles que han sido escritas. Creo, ayuda mi incredulidad. ¿Cuántas veces hemos tenido que decirle a Jesús y declarar estas palabras como este hombre? Creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Lo que este hombre está más o menos diciendo es inútil esconder de ti la incredulidad que todavía existe en este corazón mío. Pero mi mismo corazón me declara que efectivamente creo en ti. Si todavía en mí hay alguna desconfianza, no quiero poseerla, lucho contra ella. Por eso, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame a vencer. Con esto nosotros aprendemos que en esta vida nuestra fe muchas veces se encuentra mezclada con preguntas y dudas. Siempre cuando guardemos relación con nosotros mismos, no con el poder de Dios, no con la capacidad de Dios. Él puede obrar más allá de las debilidades nuestras. Luchar honestamente con la fe no significa que Cristo no va a responder a nuestras peticiones. Desde luego que Él espera que nosotros crezcamos y maduremos en nuestra fe, pero también entiende y simpatiza con nuestras debilidades. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, si uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nosotros debemos siempre ser sinceros y estar dispuestos a admitir nuestra falta de fe para así orar a Dios que nos dé la fe que necesitamos para servirle con eficacia. Versículo 24 dice que inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Su fe fue sacudida y él estaba consciente de su imperfección. Por tanto, pide a Jesús que quite sus dudas y le conceda una fe firme. Y esto es lo que nosotros también queremos y debemos pedirle a Dios. La actitud de confiar que la Biblia llama creencia según Hebreos 11:1, pero sin fe es imposible agradar a Dios, no es algo que podamos obtener sin la ayuda de nadie. Fe es un don de Dios. No importa cuánta fe tengamos, nunca alcanzaremos el punto de la autosuficiencia. La fe no se almacena como se guarda el dinero en un banco. Crecer en la fe
es un proceso constante de renovación diaria de nuestra confianza en Dios. Este hombre dijo: creo, ayuda mi incredulidad. El Padre expresó la paradoja de la fe e incredulidad. Queremos creer, pero nos encontramos llenos de dudas. Aprendemos de esta lección o estos versículos que la fe y la incredulidad pueden estar mezclados en el mismo corazón. El padre de este joven establece esta verdad con palabras que conmueven. Señor, clamó él, creo, pero ayuda mi incredulidad. Tenemos en estas palabras el cuadro de muchos verdaderos cristianos. No son pocos los creyentes en quienes la confianza y la duda, la esperanza y el temor no existen en su vida diaria. Porque nada es perfecto en un hijo de Dios mientras todavía está en este cuerpo. Su conocimiento, su amor hacia Dios, su humildad, son más o menos defectuosos y están más o menos mezclados con la corrupción. Como con los otros regalos, así sucede también con la fe. Cree y a pesar de ello hay dudas. Hay un poco de incredulidad. ¿Qué haremos entonces con nuestra fe? Debemos hacer uso de ella como hizo este hombre. Ejercitémosla como lo hizo este hombre. No esperemos a que esta fe sea grande, que sea perfecta o que sea poderosa, sino como este hombre que hoy estudiamos, sirvámonos de ella y esperemos que será un día más fuerte. Porque mientras más nos ejercitamos en la fe, más fuerte se hace la fe. ¿Qué debemos hacer con nuestras incredulidades? Debemos resistirle en oración contra ellas. No debemos permitir que nos alejen de Cristo. Presentémosla a Cristo como hizo este Padre, así como cuando nosotros llevamos nuestros pecados y nuestras debilidades y clamamos a Él para que nos ayude en nuestra incredulidad. Fe e incredulidad, dudas y temores son necedades y tristezas para el hombre natural. Pero es muy importante para nuestro consuelo saber que un verdadero creyente es reconocido tanto por sus luchas internas como por la paz de su alma. Por último, fijemos nuestra atención en el completo dominio que Dios tiene y ejerce sobre Satanás y sus agentes. Versículo 25 de Marcos 9 dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Sal de él y no entres más en él. Entonces, el espíritu clamando, sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Cuando Jesús vio que la multitud se amontonaba y que esto produciría tal vez algo grave, dice que habló, reprendió con voz de autoridad, que puso en silencio a todos. Y le dijo: espíritu inmundo y sordo, espíritu mudo y sordo, dice: yo te mando, sal de él. Una orden con autoridad de nuestro Dios soberano y poderoso. Y sacudiéndole con violencia salió.
No sé si tú puedas entender o podamos entender todo ese sufrimiento de este padre, tal vez buscando aquí y allá y por muchos otros lados un alivio para su hijo. Tal vez gastando hasta lo que no tenía, recurriendo a lo mejor a los hechiceros, a los brujos y a todo lo que le recomendaban para no encontrar ningún alivio. Pero pensemos también más en la vida de este niño, que ahora es un joven. ¿Cuántos años soportando esta situación? Dice que a veces le avienta al fuego, al agua para matarlo. ¿Y cómo es que Dios en su soberana misericordia permite que este niño no muera en esos eventos? Para escogerse un tiempo ahora para que su nombre sea glorificado. Por la fe débil de un hombre que reconoce que necesita ayuda para su incredulidad. El espíritu que era fuerte para los discípulos fue inmediatamente lanzado por el maestro. Yo te mando, con autoridad y poder, y Satanás se ve obligado a obedecer. Podemos concluir al estudiar este pasaje lleno de consuelo que Él está con nosotros, que es más grande que el que está contra nosotros. Satanás es fuerte, activo, malicioso e incansable, pero Jesús puede salvar a todos los que se acercan al Padre por medio de Jesucristo. Entonces tengamos paciencia, que Jesús vive todavía y no permitirá que seamos arrebatados de sus manos. Jesús vive todavía y volverá otra vez a protegernos de los dardos del fuego del maligno. Está preparada la gran cadena, como dice Apocalipsis 21 y 2. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y dentro de poco, como dice Pablo en Romanos 16:20, el Dios de paz aplastará a Satanás bajo sus pies. Esta palabra nos debe dar fuerzas. Esta palabra debe darnos una fe vibrante y debe levantarnos de nuestras debilidades y de nuestras incredulidades. Pronto, esa gran cadena será manifestada para atar al diablo. La incredulidad reconocida que solo la fe del hombre puede haber revelado a su conciencia. La petición a Cristo pidiéndole ayuda para vencer la incredulidad. La comprensión de que había alcanzado en cuanto a la existencia de un poder en Cristo más glorioso que el que él había buscado por tantos años para este hijo que estaba sufriendo. Había buscado de todo y por todas partes. Ahora había encontrado el verdadero poder y la obra estaba hecha. Hermanos, estas preguntas yo quiero que tú los lleves en tu corazón siempre. ¿Cuánta fe hemos necesitado para llegar hasta aquí? Desde el día que tú creíste. ¿Cuántas luchas hemos enfrentado y cuántas victorias hemos ganado en estos años? ¿Cuánta fe necesitamos para mirar el futuro con optimismo? El problema no es Dios, sino nuestra falta de fe. A la vuelta de otros 4 años, ¿tendremos lo doble de nuestra fe? ¿En dónde estaremos dentro de 4 años si seguimos con una fe débil? ¿En dónde estaremos dentro de 4 años más si nuestra fe cada día se hace más fuerte?
Deberíamos vivir con estas interrogantes en nuestra mente para así disponer nuestra vida en obediencia a la palabra de Dios, a mirar esos momentos gloriosos como lo vio este padre en la vida de su hijo. ¿Te puedes imaginar el gran gozo, la alegría que él sintió al ver a su hijo sano? Dice que el diablo, el demonio que estaba en él, sacudiéndole con violencia, clamó, gritó, pero salió y el niño quedó como muerto. No sé si en algún momento esa incredulidad se tornó tan fuerte en la mente del padre, pero creo que él se olvidó de esa fracción de segundos en que pudo morir la fe para ver a su hijo levantarse. El versículo 27 dice: pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Yo no puedo visualizar la escena de toda esa gente que estaba presenciando ese momento, pero yo sí creo que la fe, a lo mejor débil, de este hombre contagió a mucha gente también para creer en el poder de ese gran Dios y maravilloso Señor. Y esto es lo que Dios tiene para nosotros. Si nos atrevemos a pedirle al Señor: creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Con humildad reconocer que nos hace mucha falta ejercitar esa fe. Creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Que otros 4 años más en la vida de esta iglesia nuestra fe crezca, sea más fuerte. Que sigamos luchando a lo mejor, pero con otras cosas, no con las mismas de hace 10, 20 años. Sí fortaleciendo nuestra fe ante las dificultades y a veces ante nuestras dudas, incluso todavía, pero avanzando, creyendo todavía. La pregunta era: ¿qué haremos con esta fe débil? Usémosla, no esperemos a que sea fuerte, algún día será fuerte. Aprovechémosla, es la medida que Dios nos dio, es la medida que Dios nos dio, hagámosla crecer cada día. Hermanos, la oración será siempre que Dios nos lleve de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Pero no depende solamente del poder de Dios, también depende de nuestra fe. Y Dios está buscando esa fe en tu corazón. Si tú crees, para el que cree, todo es posible. Dios, con la palabra de su poder, ordenó y las cosas fueron creadas. Él no tiene poder, no tiene problema con ese poder. El problema somos nosotros, porque a veces nos atamos a nuestras dudas, a nuestros miedos, a nuestros temores, y creemos que Dios no nos puede ayudar. No depende de Él, depende de nosotros. Caminemos este nuevo año, hermanos, cada vez más unidos, cada vez más fortalecidos en la fe, porque una cosa sí te aseguro: vendrán nuevos momentos de prueba para esa fe. Vendrán también circunstancias difíciles que enfrentar. Pero la otra cosa más maravillosa es que la presencia de Dios que nos ha prometido no faltará en su debido momento. Que la gracia estará presente en el momento preciso. La gracia no llega antes, no llega después. Llega en el momento en que tú y yo lo necesitamos. Pero creamos con fe para que esto suceda. Cerremos nuestros ojos y démosle gracias a Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra, por esas historias que están en tu palabra
y que nos enseñan verdades y que están a nuestro alcance, Señor. Permite que tu pueblo en este lugar, hoy que cumple 4 años, pueda entender, Señor, que somos piezas importantes, aunque a lo mejor no indispensables. Sí importantes, Señor, para ti, para tu obra, porque tú eres el importante, Señor. Es tu poder suficiente para cualquier cosa, pero ayúdanos a nuestra fe, que a veces es débil y pequeña, para que, Señor, dependamos de ti siempre y siempre te pidamos, ayuda mi incredulidad. Que esta incredulidad no nos estorbe, que esta fe débil no nos impida avanzar, sino que a pesar de todo, creyendo en ti, Padre, que eres suficiente, caminemos siempre hacia adelante. Permite que esta iglesia, Señor, experimente en estos tiempos esa gloria de tu presencia en la vida de cada uno de ellos, Señor. Para aquel que está débil se haga fuerte. Para aquel que duda determine vencer la duda. Para aquel que siente que ya no puede se levante en victoria, Señor. Y tu obra siga desarrollándose en este lugar. Te doy gracias por los pastores, nuestro hermano Alejandro, hermana Lupita, a quienes tú has llamado, Señor, para servirte, para alimentar a tu pueblo, que estos 4 años, Señor, también han tenido que enfrentar luchas, situaciones complicadas, aún hasta personales, Señor. A veces esa fe ha estado débil, pero ellos han probado también cómo tú has venido a su auxilio cuando han clamado a ti y te han dicho, ayuda mi incredulidad. Ayuda, Padre, a este pueblo a moverse en fe, no por la vista, Señor, creyendo a tus promesas, a tu palabra de poder que has dado, Señor, y bendíceles, cada hogar, cada familia, cada padre, cada madre, cada esposo, mujer, cada hijo, Señor. Fortalece la fe de cada uno de ellos. Y gracias por tu presencia, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
crecer en conocerte, Jesús. Cantemos. Quiero crecer en conocerte, Jesús. La grandeza de tu poder quiero. Ahora estoy unido a ti, mi Señor. Es un privilegio y merecido estar en paz contigo, herido, fuiste por mi redención. Por tu sangre tengo redención. Gracias, Cristo, por tu gran amor. En la cruz tú me salvaste, me acercaste a ti. Gracia eterna derramaste, Dios. Puedo entrar a tu presencia para adorarte hoy, Señor. Entramos a tu presencia para adorarte con júbilo, Señor. Hoy celebramos tu nombre, Señor. Gracias, Cristo, por tu gran amor. Gracias, Cristo. Y deseamos conocerte en cada momento más y más. Gracias, Cristo, por tu gran amor. Gracias, Cristo, por tu gran amor sobre nosotros. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Felicidades. Disfruten el tiempo juntos cuando puedan, pero más que nada junto con Dios. Que Dios les bendiga. Hasta luego.